Bien, gracias. Buen día para todos. Es un gusto poder compartir en esta mañana con ustedes, siguiendo un poco la idea, ¿no? En esta mañana, estudiando esta carta tan hermosa, ¿no? Una carta que nos va a ir dejando una enseñanza para cada una de nuestras vidas, ¿no? Una carta que va a edificar tu vida, así como está edificando la mía, ¿no? Yo le ponía como título, ¿sí?, al mensaje de hoy, una iglesia confundida, ¿sí? Después vamos a ver por qué una iglesia confundida, ¿no? Y el pasaje que nos toca ver hoy, ¿no es cierto?, tiene que ver con la preeminencia de Cristo, ¿sí? Cuando hablamos de la preeminencia, hablamos de que Cristo tiene que estar por sobre todas las cosas, ¿sí? Esa es la idea central de esta carta, ¿no? ¿Por qué podemos decir que esta es una iglesia confundida? Bueno, cuando nosotros vamos ahí a los primeros versículos, nos encontramos ahí algo, Dani nos hablaba, ¿no? El domingo pasado nos encontramos con aquel que todos coinciden que es el pastor de la iglesia de Colosenses, ¿sí? Epafras, ¿sí? Ahí en Hechos capítulo 19, versículos 9 y 10, encontrás a Pablo en Éfeso, ¿sí? Él estuvo durante 2 años enseñando, ¿no es cierto?, ahí en Éfeso, en la escuela de Tirano, dice ahí en este pasaje, ¿no? Y todos los de Asia venían, ¿no es cierto?, y muchos desde ahí, ¿no es cierto?, recibieron el Evangelio y fueron instruidos por Pablo. Y es muy posible, ¿no es cierto?, que Epafras, ¿sí?, haya conocido a Cristo ahí en Éfeso y haya llevado el Evangelio, ¿no es cierto?, a la ciudad de Colosas y haya fundado la iglesia, ¿sí? De esa manera, porque Pablo mismo dice que él no ha ido a Colosas, él nunca fue a Colosas. Entonces, ahí Éfeso estaba a unos 130 kilómetros de Colosa, ¿sí? Entonces la gente podía asistir, podía ir ahí a esa escuela, ¿no? Ahora yo pensaba, ¿no?, ahí en el versículo 7, cuando habla de Epafras, Epafras es quien le trae la información, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo, ¿sí? Epafras, ¿no? Y uno puede llegar a pensar qué hace un pastor, ¿no es cierto?, qué lo mueve a un pastor 1800 kilómetros de Colosa a Roma, ¿no es cierto?, un viaje de 2 meses aproximadamente, muy peligroso, en ese tiempo los viajes eran peligrosos, que hace que una persona se mueva, ¿no es cierto?, hacia ese lugar para buscar el consejo de un referente, ¿no?, de una autoridad apostólica como era el apóstol Pablo. Bueno, podemos ver, ¿no?, que era el amor a la iglesia, ¿no? Epafras, como pastor de la iglesia, él estaba preocupado, ¿no es cierto?, porque la iglesia se estaba sumergiendo, estaba siendo desviada en relación a la sana doctrina, ¿sí? Había una confusión, ¿sí? Había diferentes filosofías, diferentes doctrinas que desviaban el corazón de la iglesia, que desviaban la verdad bíblica, que desviaban aquello por lo cual ellos habían sido instruidos, ¿no? Por un lado, ¿no es cierto?, como encontramos en varias cartas y en ese tiempo estaban los judaizantes, ¿no? Estos judíos que habían creído en el Mesías, ellos decían, sí, creemos en el Mesías, creemos que Cristo es el Salvador, pero, ¿no es cierto?, también hay que cumplir la ley. Entonces esto enseñaban a los creyentes paganos que no eran del pueblo judío, enseñaban que tenían que cumplir la ley, que tenían que respetar las fiestas solemnes, que se tenían que circuncidar, que tenían que tener otras prácticas que no tenían nada que ver con Cristo, ¿no? Y de esa manera esta iglesia, ¿no es cierto?, estaba siendo abordada y estaba siendo confundida, ¿sí? Fíjate ahí en Colosenses, el capítulo 2, cómo Pablo va a repetir una y otra vez cómo personas estaban tratando de utilizar diferentes filosofías, ¿no es cierto?, para confundir, ¿sí? Satanás es muy astuto en relación a eso. Fíjate, capítulo 2, verso 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas,
el 2.8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres. Se estaba refiriendo a los judaizantes. Fíjate, el versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El verso 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Estos eran los falsos maestros. No solo estaban los judaizantes por un lado, sino que estaban, ahí Dani nos hablaba un poco, estaban estos gnósticos, ¿no? El gnosticismo decía, bueno, que Cristo no era suficiente para la salvación, ¿sí? Y ellos decían tener un conocimiento más elevado, ¿no es cierto?, que los podía llevar, ¿sí?, a la salvación, ¿sí? También decían que la materia, Dani un poco nos hablaba de esto, que la materia es mala y lo único que interesa es lo espiritual. Ellos decían, escuchá bien, lo que ellos decían, que el mundo material o el cuerpo era una prisión para el alma, una prisión para el espíritu. Ellos decían que Cristo solo era una emanación, un destello de Dios. Para ellos era inconcebible pensar de que Cristo era Dios, porque Cristo, ¿no es cierto?, supuestamente había descendido y se había encarnado, ¿no es cierto?, en un humano. Entonces para ellos, para estos filósofos, ¿no es cierto?, ellos decían, no, esto no puede ser. Entonces de esta forma, de esta manera, estos engañaban, ¿no es cierto?, a los colosenses, a la iglesia, ¿sí? Y desviaban su corazón y los confundían. Claro, ellos no tenían las herramientas que hoy tenemos nosotros, que es la palabra de Dios. Entonces sus vidas eran confundidas y claro, uno anda de acuerdo a lo que cree. Uno anda de acuerdo a la teología que cada uno tiene, uno anda de acuerdo a la filosofía de vida que uno tiene. Entonces, al ver semejante confusión, los colosenses no andaban de una forma correcta en su andar, en su caminar, ¿sí? Estos profetas, ¿no es cierto?, traían el engaño. Bueno, ahora es más o menos lo que está pasando, o lo que ha pasado durante toda la historia en la iglesia, ¿no? La iglesia, Satanás ha tratado de distorsionar el mensaje, de distorsionar el evangelio. Sí, está el evangelio del amor, que todo es paz y amor, es medio una mezcla hippie también, ¿no? Podríamos decir, está todo bien, ¿no? Dios te perdona, no importa el pecado, ¿no? Es como que se toma una liviandad con el pecado, está el evangelio de la prosperidad, que si vos das, vas a recibir, ¿no? Y toda una mezcla, entre otras cosas. Después hay otras filosofías humanas, ¿no es cierto? El racionalismo, humanismo y muchas otras cosas, ¿no?, que van confundiendo, ¿no? Cuando una iglesia comienza a poner el oído a la sabiduría humana, a diferentes filosofías, a dejar de lado la verdad bíblica, dejar de lado la persona de Cristo, dejar de lado el poder de Cristo, comienza a deslizarse en la doctrina del error. Y esto es un peligro. ¿Por qué? Porque diluye el mensaje, diluye la verdad. Y cuando vos diluís algo, ¿no es cierto?, no tiene el mismo sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el jugo Clay, el que muchos consumen, ¿es para cuánto? Es para 1 litro, no es para 2. Yo antes sufría eso, ¿no? Ahora es en 1,5 litros y bueno, más o menos, pero antes era en 2 litros y no tenía gusto a nada, se diluía. Bueno, así es el mensaje. Cuando las personas, cuando la iglesia dice, está bien la palabra de Dios, está bien, pero también lo estás diluyendo. No estás creyendo en la suficiencia de la palabra de Dios, no estás creyendo en la suficiencia de Cristo, en la persona de Cristo, no estás creyendo en el poder de Cristo, ¿sí? El gran problema del ser humano, ¿sabes cuál es? El pecado. El pecado. Y el pecado se trata, ¿sabes con qué? Con la palabra de Dios, con la cruz de Cristo, ¿sí? Entonces cuando vos y yo, cuando personas, ¿sí?, toman humanismo, toman racionalismo, toman todas estas filosofías que andan dando vuelta por ahí y dicen, está bien la palabra de Dios, pero
es necesario, lo diluiste. No estás creyendo, estás dejando de lado. Entonces esto es lo que pasaba, ¿no es cierto?, en esta iglesia. Se estaban introduciendo, ¿no es cierto?, todas estas filosofías. 1 Corintios capítulo 3, verso 19 dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Sí? Es algo insensato. El ser humano no puede resolver los problemas del ser humano, sino Dios. ¿Sí? Entonces Dios nos revela claramente, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Porque Dios y Cristo cuida de su iglesia. Y Cristo nos da las herramientas y nos muestra con claridad cómo nosotros como iglesia o cómo vos como hijo de Dios, como creyente, podés identificar a un falso maestro, a una persona que está diluyendo, ¿no es cierto?, el mensaje verdadero de Cristo. En 2 de Timoteo, no lo vamos a leer, ¿no?, pero te lo doy como para que vos tengas un fundamento. 2 de Timoteo 3, del 1 al 10, Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, y le da todo un perfil de lo que es un falso maestro. Y en el capítulo 2, el verso 5, le dice, estos tendrán apariencia ¿de qué? De piedad, de piedad. Un falso maestro tiene apariencia de piedad, pero niegan la piedad, ¿sabe con qué? Con sus actitudes. ¿Sí? Son lobos disfrazados de corderos. ¿Sí? Entonces ahí el apóstol nos da la enseñanza de cómo vos y yo podemos identificar falsos maestros o una falsa enseñanza. ¿Sabés que yo en la primera iglesia, en el año 94, conocí al Señor? Es duro decir eso, ¿no? Porque fue en otro siglo ya. Así que eso me genera un shock a mí. Pero en el siglo XIX yo conocí al Señor y en mi primera iglesia el pastor, ¿no? A veces en cuestiones de iglesia, ¿no? que pasan, ¿no es cierto?, de estafas, de deudas, de inmoralidad, de muchas cosas pasan en la iglesia, ¿no? De muchos pecados. Y este pastor muchas veces me decía, no, mirá, a veces esto, la palabra de Dios me decía, hay que dejarla a un costado y se resuelven de otra manera. Y eso a mí me generaba un shock, ¿no? Pues yo le decía, pero no, porque la Biblia dice esto. No, está bien, pichón, me decía él. Está bien, pichón, dice, ya vas a aprender, me decía, ¿no? Entonces Pablo en el consejo dice, ¿sabes de estos falsos maestros? Dice, a estos evita, huye. ¿Sabes qué dice? Me fui de esa iglesia. Me fui de esa iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no era el centro. No era el centro. Entonces, ¿qué sabiduría la de Dios? ¿No? Cómo Dios nos instruye, pero no solo nos instruye y nos muestra para no caer en el error y para que la iglesia no se confunda, sino también que nos da con claridad, ¿no es cierto?, cuáles son los requisitos de los verdaderos hombres de Dios que predican y viven la sana doctrina. Bueno, justamente también en 1 de Timoteo, Pablo, ¿no es cierto?, ahí en el capítulo 3, versículo del 1 al 13, y Tito del capítulo 1 del 3 al 6 va a dar los requisitos, ¿no es cierto?, de un hombre de verdad, un hombre, ¿no es cierto?, que traza la verdad, que anda en la verdad. Bueno, esos son los requisitos, ¿sí? Ahí los podés ver, después los podés estudiar, ¿no es cierto?, cómo debe ser un hombre que tenga cierta influencia espiritual en otras personas. Porque a veces nosotros decimos, bueno, estos requisitos son solo para los pastores y los diáconos. No, estos requisitos también son para aquellas personas que tenemos influencia espiritual sobre otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que transmitir la verdad de Dios y tenemos que vivir de acuerdo a la verdad de Dios, ¿sí? Y no ser incongruentes en lo que decimos y lo que vivimos. Entonces nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios para poder ayudar a las personas, ¿sí? Y ahí en Timoteo, ¿no es cierto?, va a dar los requisitos de estos hombres de Dios y dicen que tienen que ser probados y evaluados a la luz de estos requisitos, ¿sí? Dios aprueba el carácter de las personas, ¿sí?, espirituales. No es por lo que hacen, sino es por lo que son. Siempre decimos esto, ¿no? No es por lo que hacemos, es por lo que somos delante de Él.
es por lo como Él nos mide, Él mide el carácter. Esto no tiene nada que ver con carisma, no tiene nada que ver con el servicio, no, tiene que ver con lo que son. ¿Sí? Un hombre espiritual, un líder espiritual, su influencia tiene que ser espiritual y se tiene que ver reflejada en su vida. Entonces, de esta manera, ¿no es cierto?, tomando estos principios, dice que se los debe probar, también lo hará. Si Dios los aprueba, obviamente, también lo hará la iglesia, y de esta manera la iglesia se va a evitar estos dolores de cabeza y va a evitar deslizarse en la doctrina del error, ¿sí? Lo mismo también, ¿sabes qué? Para las mujeres, Pablo da instrucciones cómo tiene que ser la conducta de una mujer piadosa, cómo tiene que ser la conducta de estos pastores y diáconos establecidos. Hay una conducta, a veces decimos, bueno, los hombres nada más, las mujeres no. Hay una conducta. Hay una conducta para las mujeres, no solo si son esposas de un liderazgo, sino también si tienen influencia sobre otras mujeres. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 9 al 15. Tito, capítulo 2, versículo del 13 al 5. Vas a encontrar cómo debe ser la conducta de una mujer dentro de la iglesia y cómo debe ser la conducta de una mujer que acompaña al liderazgo de un hombre, ya sea un pastor, ya sea un diácono, ya sea un líder de jóvenes, quien sea. Hay una conducta, hay una línea, ¿no es cierto? Hay una línea, no es como a mí me parece o como nos parece. No son filosofías, es la palabra de Dios. Obviamente Colosenses no tenía estas herramientas, ¿sí? Por eso Pablo, en el versículo 9, ¿no es cierto? 1:9, va a hacer una oración. Y la oración que hace Pablo ahí, que les dice, yo oro por ustedes, no es una oración al azar, tiene una intención. Pablo va a orar para que ellos tengan, ¿qué cosa? Sabiduría, conocimiento espiritual. Lo que Pablo está haciendo, está orando para que ellos puedan tener discernimiento, ¿no es cierto?, en el engaño, en el error. Esa era la oración de Pablo. Pablo oraba para que la mente de los colosenses se pueda abrir y ellos puedan entender que Cristo es suficiente, que Cristo está por encima de todas las cosas. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Nosotros estamos mezclados, nosotros mezclamos cosas y tratamos de buscar otras cosas pensando que son mejor que Cristo. Y no hay nada mejor que Cristo. Y esto es lo que Pablo va a hacer en el pasaje que vamos a introducirnos a ver, ¿sí? Pablo tiene que evidenciar, tiene que mostrar la suficiencia de Cristo para que los colosenses puedan entender que Cristo es, ¿no es cierto?, supremo, que Él está por encima de todas las cosas, que no hay nadie como Él. Ese es el deseo de Pablo, eso es lo que Epafras le estaba diciendo a Pablo. Epafras seguramente le estaba diciendo, estamos viviendo un tiempo de confusión con estos filósofos, con estos judaizantes, con estos falsos maestros. La iglesia se está desviando y vemos a un Epafras, ¿no es cierto?, afligido por su iglesia. Por eso viaja, ¿no? Entonces Pablo ahí ora y seguramente Pablo ora también por lo que él va a escribir, porque cada palabra no es al azar. En esta oración Pablo pide por sabiduría, conocimiento, inteligencia espiritual. No es una oración general. No es algo, no, porque para eso haría el Padre Nuestro y listo. No. Él pide específicamente de acuerdo a la necesidad de la iglesia, lo que ellos estaban necesitando. Él ora a Dios y Dios ahora lo va a inspirar a Pablo y Pablo va a empezar a escribir. Porque Pablo tiene que ser claro, Pablo tiene que aclarar la mente y el corazón de los colosenses. Y a través de este pasaje, que es un pasaje magistral, sublime, supremo, como le quiera llamar, ¿no es cierto? Muchos dicen que es como un himno de alabanza este pasaje. El pasaje que vamos a ver ahora es el pasaje central de la carta, ¿sí? Y es un pasaje tremendo. Porque Pablo va a mostrar los atributos de Cristo. Pablo va a mostrar la esencia de Cristo. Y Pablo tiene que demostrar justamente, y es algo que vamos a repetir constantemente en esta mañana, que Él es superior a todo. Él es superior a todo. Cristo es suficiente.
Cristo es suficiente. Entonces vamos ahí a leer, ¿sí? Vamos a leer, vamos a tratar de estudiar este pasaje. Colosenses capítulo 1. Y después de esta introducción, ahora vas a tratar de entender, ahora vas a entender por qué Pablo escribe lo que escribe, porque él tiene que demostrar algo. Y comienza diciendo, y te decía que lo que vamos a ver acá son evidencias, son fundamentos, ¿sí? Son atributos de Cristo que van a mostrar que realmente Cristo es superior a todo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahí está la palabra clave, preeminencia. Es algo que está por encima de todo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Tremendo pasaje, tremendo pasaje. En primer lugar, la primera evidencia que Pablo va a mostrar de que Cristo es superior, que Él es la imagen del Dios invisible. Pablo dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quería decir Pablo con esto? Cristo es Dios. Cristo es Dios, ¿no? Él es la imagen, ¿sí? Hebreos capítulo 1, verso 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hablando de Cristo. 2 Corintios 4:4 dice, da la misma idea de imagen. ¿Sí? La palabra imagen tiene dos implicancias, ¿no? Habla de la deidad de Cristo por un lado. Cuando hablamos de la deidad hablamos de la naturaleza divina de Cristo, de que Él es Dios, ¿sí? La palabra para imagen es ekon, ¿no? En el griego imagen significa una copia que es exacta de la misma materia. Quiere decir que esta imagen, que es Cristo, tiene la misma esencia, los mismos atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos? Que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, y que Cristo es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Los mismos atributos, son la misma esencia. Cristo es Dios, ¿sí? Estos filósofos negaban eso, negaban de que Cristo era Dios, pero Pablo le dice, no, Cristo es Dios. La segunda implicancia habla de la humanidad de Cristo, ¿sí? Juan capítulo 14, verso 9 al 11, Pablo, el Señor está hablando con Felipe y le dice, el que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre.
¿Has visto al Padre? ¿No crees? El versículo 10 le dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Versículo 11 dice, creedme que yo soy el Padre. Cristo es Dios. Cristo es Dios encarnado. Dios encarnado. ¿Sí? Él tiene el mismo poder, la misma esencia de Dios. La segunda evidencia dice que Él es, el versículo 15, la segunda parte, va a decir que Él es el primogénito de toda la creación. Esta expresión no ha llevado a la confusión. Sectas, ¿no es cierto?, se fundamentan en esta expresión, como los mormones, los testigos de Jehová, negando la deidad de Dios. Estos filósofos también decían, ¿ves? Cristo, ¿no es cierto?, es creado, porque Él es, cuando entendemos primogénito, es como el primero, ¿verdad? Y entonces como que da la confusión de decir, es el primogénito de la creación, es como que el primer ser creado. Y muchos tomaron de esto para desviar, ¿ves?, la doctrina. Pero el contexto inmediato nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Y el versículo 17 dice que Él es antes de todas las cosas. La palabra de Dios no se contradice. La expresión, y acá lo que quiere decir Pablo, es que Cristo es el primero en crear todo. Él es creador. Él es creador. Él es el que creó todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Para qué? Para dar gloria a su nombre. Ahí Salmo 100, 1 y 2 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Salmo 148, 13 dice, alábenle el nombre de Jehová, su gloria está sobre la tierra y los cielos. El versículo 17 decíamos, todas las cosas en Él subsisten también. La palabra subsisten da la idea de que Él sostiene, conserva el orden de las cosas, mantiene unida y da vida a toda la creación. La vez pasada con San escuchábamos una conferencia de un hombre que está en la NASA, ¿no? Y él trataba de dar, ¿no?, obvio que es un hombre de mucho conocimiento, trataba de dar una explicación del universo. Y él me decía que está todo tan milimétricamente ordenado que solo el movimiento de algo, ¿no es cierto?, en el universo que se mueva menos de 1 centímetro generaría un caos. Pero eso no va a pasar. O cuando pase es porque el Señor lo permita. Porque Cristo, en Él subsisten todas las cosas. Él es el que tiene todo el universo, todo en su mano. Porque Él lo creó. Él lo creó. Entonces, dice, Cristo le da aliento de vida a todas las cosas, ¿no? Al Salmo 156, todo lo que respire, alabe a Jehová. Ahora el versículo 16, volviendo, dice que fueron creadas todas las cosas. ¿Qué cosas fueron creadas? Las que están en el cielo y las que están en la tierra, ¿sí? Pablo trata de dar un panorama claro para que ellos puedan entender de qué es creador Cristo. Bueno, Cristo es creador de las cosas visibles e invisibles, dice ahí. ¿Sí? Cuando hablamos de las cosas visibles, obviamente hablamos de lo material, hablamos de lo que se ve. Pero cuando hablamos, y habla ahí Pablo, de las cosas invisibles, ¿no es cierto?, va a dar la idea, ¿no es cierto?, de lo espiritual, lo que no se ve, de lo espiritual. Cuando vamos a Génesis, capítulo 1, del 1 al 25, vemos un cuadro majestuoso del ¿qué? De la creación. Yo no sé si te detuviste, seguramente has leído el capítulo 1, pero detenete a leer ese capítulo. Detenete a ver el detalle de Dios, cómo Dios fue creando las cosas en un orden, porque Dios es un Dios de orden. Y cómo Él le fue dando vida a cada cosa en su tiempo, y cómo Él fue dividiendo, y cómo fue armando todo el mundo y el universo y todo lo que en Él hay, y cómo Él le da vida a todas las cosas, y es tremendo, ese es un pasaje tremendo que nos muestra, ¿no es cierto?, esa omnipotencia de Dios, ¿sí?, siendo un Dios creador. En el versículo 1 dice,
que creó, este es un verbo, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó, esa palabra creó es un verbo en el hebreo, es bará, y está en tiempo perfecto y da la idea de una acción completada. Dios no dejó nada al azar. Cuando Dios creó todas las cosas, Él las hizo perfectas. No hay nada al azar. No hay nada al azar. Él hizo todo perfecto, ¿sí? Las cosas invisibles, espirituales, ¿no es cierto? Ahí el versículo dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, estoy en el versículo 16, principados, bueno, tronos, ¿no? En cuanto a lo espiritual y a las cosas invisibles se está refiriendo y estaría hablando de jerarquías, de ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Cuando dice dominio se está hablando de señoríos, de poderes con autoridad. Cuando habla de principados está hablando de gobernantes, gobernadores de las tinieblas. Cuando está hablando de potestades está hablando de autoridades con poder de ejercer dominio. Justamente a esto se refiere Pablo en Efesios, el capítulo 6, ¿te acordás? Capítulo 6, verso 12, que no tenemos lucha con ¿qué? Contra carne y sangre, ¿no? Sino, ¿contra qué? Dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla. Es esto, es lo que Pablo está diciendo acá. Ahora todo esto fue creado por Dios, fue creado por Dios. Todos los ángeles, fueron los ángeles que se rebelaron, ¿no es cierto?, con Satanás, todos fueron creados por Dios. Ninguno pudo crearse a sí mismo, ninguno tiene el poder para crear. Todos fueron creados y esta es la idea, ¿no es cierto? Todas las cosas en Él subsisten, decíamos, versículo 17, Él tiene, ¿no es cierto? Él sostiene todas las cosas, Él le da vida a todas las cosas invisibles y visibles. Él es quien gobierna y pensaba en esto, ¿no? Se me vino a la mente en esto tan pequeño, ¿no es cierto? Él es quien gobierna cada átomo, ¿no? Que es la medida más pequeña de un elemento químico. Él es quien gobierna cada molécula que es formada por 2 o más átomos, ¿sí? Miles de moléculas forman una célula y miles de células y millones de células tienen la capacidad de dar vida. O sea, Él da vida a través de las células. Cristo, Él lo gobierna todo. ¿Sí? En Lucas capítulo 12, versos 6 y 7, habla, ¿no es cierto?, que aún los pájaros y aún cuando se nos cae un pelo, conmigo tuvo bastante trabajo, ¿no? Él lo sabe, así que estuvo muy atento a mí y eso me da tranquilidad y a muchos de ustedes también, ¿no? El Señor estuvo muy atento a vos también, que te resistís, y a varios, ¿sí? Porque Él sabe. Esto habla de la magnitud de su omnisciencia, de Cristo. Él sabe todo. ¿Acaso pensás que Cristo no sabe lo que hay en tu vida, en tu corazón, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, lo que estás esperando? ¿Te podés creer que Cristo no lo sabe? Sí que lo sabe, porque Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Él sabe lo más profundo de tu corazón. Él conoce el dolor más grande de tu corazón. Nosotros andamos por la vida, ¿no? Poniéndonos, ¿no?, las caretas, ¿no es cierto? Si voy a la iglesia me pongo la del cristiano. Si voy con la familia, la de la familia. Si voy con los amigotes, la del amigote, ¿no? Y así. Pero Cristo sabe realmente quiénes somos. Él conoce la necesidad, ¿sí? Salmo 139, 16. Sublime este salmo, ¿no? Porque habla de cómo Él nos creó. Y dice el verso 16, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Cristo, ¿no? Y sigue el salmo, ¿no? Y después dice que fueron formadas todas aquellas cosas que estaban escritas, que ya Él las había preparado, ¿sí? Dios te hizo
Dios me hizo, nos hizo únicos, únicos. No hay otro igual a vos. No hay otro igual al que tenés al lado. Amén, algunos podrían decir, ¿no? Amén, ¿no? Menos mal que hay uno solo. Pero hay uno solo como vos y como yo. Menos mal por la humanidad, ¿no es cierto? Pero hay uno solo, hay uno solo. Y Dios te formó y te creó y te dio el color de piel y te dio, ¿no es cierto? O sea, las capacidades, los dones, los talentos, la esencia, la personalidad que tenés. Dios te la dio. Y Dios, ¿sabes qué? Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dejá de renegar con vos mismo. Dejá de renegar con lo que sos. Dejá de mirar a otros y de codiciar, de desear, de envidiar. Dios te hizo único, sos único para Él. Sos un tesoro especial para Cristo. Él te cuida, Él te sostiene, Él te da vida, porque Él es el sustentador, ¿no es cierto? Tenemos que dejar, ¿sabes qué? ¿De qué? Tenemos que dejar de naturalizar las cosas. Tenemos que dejar de naturalizar el hecho de levantarnos cada día. En otra iglesia que estuvimos, un hermano, 50 y tantos de años, se lo veía bien físicamente. Un día no despertó, literal, ¿no? Muerte súbita. Nadie sabe, no se sabe. ¿Viste? La muerte súbita es Dios. Dios es el dador de la vida. Y si hoy estamos acá, escuchando la palabra de Dios, es por pura gracia y misericordia de Dios. Después del terremoto en Venezuela, llamé a un amigo, Alejandro. Le mandé ahí, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Y él me contesta, hola Fer, gracias, qué sé yo. Dice, ¿sabes qué me dijo? Estamos vivos por la misericordia de Dios. Porque Él tiene misericordia, y quien quiere tener misericordia. Dice, vivimos en un piso 12. Vivimos un tiempo y pensamos y nos entregamos al Señor, me decía él. Nos abrazamos, tiene un hijito de 10 años, nos abrazamos con Bexa, dice, y oramos al Señor. Y nos entregamos. Y el terremoto pasó y estamos vivos, Fer, me dice. Pero ¿sabes qué? Por pura misericordia y gracia de Dios. Entonces no naturalicés las cosas. No naturalicemos las cosas. Dios es soberano sobre todas las cosas. Busquemos agradarle a Él, no vamos a meterle porque hay mucho, ¿sí? Entonces vemos que Él es el creador, vemos que Él es eterno, Él es el sustentador, ¿sí? Él es la cabeza de la iglesia. Versículo 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio. Cristo es la autoridad de la iglesia. Cristo es la autoridad de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Y cada uno de nosotros como cuerpo cumplimos una función dentro del cuerpo. Y para Cristo, ¿sabes qué? No hay lugar, no hay jerarquía. No hay jerarquía. Para Cristo, todos aquellos que componen la iglesia de Él, que han creído en Él, que han creído, ahora vamos a hablar de la obra redentora de Él, todos aquellos que han depositado y son ahora parte de la familia, parte de la iglesia de Él, son el cuerpo, ¿sí? Y somos todos importantes. Y cada uno cumple una función dentro del cuerpo que es importante. Y Pablo ahí lo dice, ¿no? En 1 Corintios capítulo 12, ¿sí? Habla del cuerpo y habla de la importancia del cuerpo. Y habla y dice, ¿no? Y ilustra, ¿no? El cuerpo no, voy a parafrasear, ¿no? Y el ojo no le puede decir a la mano y así, bla, ¿no? ¿Por qué? Porque todos son importantes. Pero lo más importante, ¿sabes qué es? Que Cristo es la cabeza. Y como cabeza, que es Cristo en la iglesia, Él tiene autoridad. Y lo que Cristo quiere es que se ejerza la autoridad de Él a través y a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Cristo, ¿no es cierto? Él
instituyó y y la palabra de Él está instituida para que cada iglesia, ¿no es cierto?, sea una iglesia no solo cristocéntrica, sino que la palabra de Dios también sea el centro de la iglesia. Y no que vivamos de acuerdo a ideas, a formas, a culturas, a costumbres. No, hay que vivir bajo la luz de la palabra de Dios, porque si no estamos caminando en el error. Entonces Él, ¿no es cierto?, tiene toda la autoridad. Entonces todos somos importantes, ¿sí? Así que a veces se dan, ¿no es cierto?, y en Corintios se daban rivalidades. No, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y había divisiones, y había un deseo, una ambición, ¿no es cierto?, de posición, de querer tener un lugar. Ahora en Corintios solamente pasaba, no, pasa en todas las iglesias. Pasa en todas las iglesias la ambición de poder. Todo eso es carnal, todo eso es carnal. Cuando nosotros entendamos que para Dios somos importantes en el lugar donde estamos, ahí se termina la ambición. Entonces dejemos de luchar por un lugar, por un puesto, por llegar a algo, porque esto no es una empresa, esto es la iglesia de Cristo. Y cuando entendamos que lo que vos haces, poco o mucho que quizás te parezca, Dios, y lo haces realmente bajo la palabra, ¿no? Y para Dios, Dios lo aprueba. Y eso basta, porque Él va a premiar. Él va a premiar. Él es el primogénito entre los muertos, ¿sí? Él es, la idea del primogénito entre los muertos no es que es el primero en resucitar, porque habían resucitado otros antes que Cristo, ¿se acuerdan? ¿Quién había resucitado antes que Cristo, que se dé la resurrección de Cristo? Lázaro, la niña, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? La niña, el joven, ¿sí? El joven ahí que iban, lo llevaban, ¿no? Pero estos resucitaron y ¿qué? Y volvieron a la muerte. La diferencia de Cristo, que Él es el primogénito, ¿no es cierto? Él es el que venció la muerte para la eternidad y para dar eternidad. Él murió por una causa, por el pecado, porque había que pagar. La paga del pecado es la muerte. Él dio su vida por la causa del pecado, por tu causa, por mi causa. La ira de Dios se tenía que manifestar y se manifestó en la cruz de Cristo, en el Cordero inocente, que fue Cristo. Esa ira que tenía que caer sobre cada uno de nosotros, ¿no? Y nos tenía que condenar, nos tenía que consumir y condenar al mismo infierno. Cristo la cargó por nosotros. Pero Él no murió. Él vivió, Él resucitó. La muerte no le pudo contener. Escuchamos ahí a veces, ¿no? La muerte, esto es algo tremendo. La muerte, algo a lo que el ser humano teme, porque todos tememos a la muerte. Y en el lecho de muerte, yo he estado con personas en el lecho de muerte, ¿no es cierto? Una vez vino un amigo inconverso que lo trajimos acá, bueno, no. Pero después de ese tiempo me vino a buscar porque su papá, yo lo conocía de toda la vida, su papá estaba con cáncer, ya la última. Y este hombre era un hombre, esos hombres grandes, grandotes, muy soberbio, muy engreído, muy pensando que él era Dios. Y verlo, me acuerdo, en ese lecho de muerte, no lo reconocí, porque de ser un hombre de tamaño 2 metros y pico, ¿no es cierto?, quedó reducido a nada. Era así, tendría 40 kilos. Y él me reconoció. Y me acuerdo que le pude predicar en el lecho de muerte. Él no hablaba, no podía hablar. Entonces yo le decía, si me entendés, apretame la mano. Decime 2 para así y así, ¿no? Y así, después que hablé con él y él, ¿no es cierto?, manifestó haber creído en Cristo, a las 2 horas murió. Pero todos tememos a la muerte. En el lecho de muerte no hay valiente, no hay valiente. Pero si estamos en Cristo no tenemos por qué temer. Porque Él dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos la promesa. Cristo nos va a resucitar. Nos va a resucitar.
ahí en Tesalonicenses, ¿no? Capítulo 4, del 13 al 18, un cuadro de la resurrección, ¿no es cierto? Un cuadro de Cristo viniendo a buscar a su iglesia. Su iglesia es los que creyeron en Él, los que depositaron su fe en Él. Entonces Cristo es el primogénito, ¿sí? De entre los muertos, ¿sí? Dice, versículo, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Todo lo que venimos viendo habla ¿no es cierto?, de la supremacía de Cristo. Hasta acá Pablo muestra eso, que Cristo es suficiente y es supremo sobre todas las filosofías, sobre todas las religiones, sobre todo lo que ellos podían estar pensando y viviendo. Cristo es suficiente, Cristo alcanza. Entonces hasta aquí Pablo habla de la exaltación de Cristo para introducirse en la reconciliación de Dios con nosotros, ¿sí? Y comienza, ¿no es cierto?, el versículo 19 cerrando, dice por cuanto habitó, 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, ¿sí? Toda la plenitud. Ahí cierra, ¿no? Y ahora dice, versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice, y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Ahora Pablo se va a introducir en la reconciliación. Pablo lo que quiere decir ahora en estos versículos, en esta parte del pasaje, es que lo único que necesitamos para la salvación es Cristo. Es Cristo, ¿sí? Que solo Cristo alcanza. Que no hacía falta la ley, no hacía falta cumplir la ley, que no hacía falta ir a los gurús, a los falsos maestros que supuestamente tenían un conocimiento, ¿no es cierto?, más alto y superior para alcanzar la salvación. No. Pablo dice, Cristo, ¿no es cierto?, nos reconcilió mediante la cruz, por medio de su sangre. La sangre de Cristo nos redimió, dice, de todo pecado, nos compró. Él fue quien pagó el precio. Pablo quiere transmitir a esta iglesia, ¿no es cierto?, con claridad el evangelio, el verdadero evangelio, la sana doctrina, ¿sí?, de que Cristo es el único que pagó el precio, de que Cristo es el único que derramó su sangre, que tenía de parte de Dios la aprobación de Dios para hacerlo, porque se necesitaba alguien santo, alguien perfecto, ¿no es cierto?, quien derrame su sangre, quien reemplace ese cordero, el cordero pascual, ¿no es cierto?, que cubría el pecado del pueblo. Cuando Juan le vio a Cristo, ¿no?, Juan capítulo 1, verso 29, dijo, he aquí, ¿quién? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo, ¿no es cierto?, Pablo dice, Cristo, Él se reconcilió, Él mismo, este Dios santo, sublime, ¿no es cierto?, Él dio el medio, Él nos vino a buscar, Él hizo todo para que vos y yo podamos alcanzar esta salvación preciosa y maravillosa, ¿no?, reservada a los cielos, ¿no?, la eternidad con Cristo para siempre. Todo es de Él y todo es para Él. Vos y yo no hicimos nada, nada de nada. No nos podemos jactar de nada porque todo es obra de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien convence, quien te convenció a vos, quien me convenció a mí de mi condición de pecador. Es el que me llevó a la cruz. No fuiste vos. No fuiste que vos pensaste y dijiste, no, a veces decimos, no, yo entendí, la verdad, no entendiste nada, no entendemos nada, porque tenemos una mente, ¿no es cierto?, oscura,
una mente enemiga de Dios. Odiamos a Dios en nuestro corazón en un tiempo, porque nos rebelamos en contra de Él. Sin embargo, Él hizo toda esta obra maravillosa, en tu corazón, en mi corazón, ¿sí? Y nos reconcilió, la vez pasada Gonzalo creo que hablaba de esto, ¿no? Consigo mismo, mediante esa cruz. ¿Ves? Cristo, Pablo dice, Cristo alcanza porque Él reconcilió la humanidad, Él puso en orden todo el universo, ¿no es cierto? Él lo hizo todo, No hay duda ninguna de quién es Cristo realmente. Ahora ya para ir terminando, la pregunta, ¿no? ¿Qué es Cristo para vos? ¿Qué es Cristo para vos? ¿Quién es Cristo para vos? ¿Cristo es parte de tu religión o es parte de tu vida diaria? ¿Quién es Cristo? Cristo todavía es aquel que murió en la cruz y está como la religión popular que todavía lo tiene clavado en la cruz. ¿O Cristo es alguien que vive? Es alguien que vive y que prometió estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién es Cristo? Y esa era la pregunta, ¿no? Para estos colosenses. ¿Quién era Cristo para ellos? Y dice que reconcilió las cosas visibles e invisibles. Pablo trata de darnos, ¿cierto? Acá una enseñanza clara, porque él tenía que traer claridad a la mente de estos colosenses, ¿sí? Tenía que, entre comillas, convencerlos, ¿sí? De quién realmente era Cristo, ¿sí? Entonces, nosotros éramos enemigos y esa enemistad la mostrábamos rebelándonos en contra de Él, ¿sí? Y el versículo 22 dice, ¿no? Que en su carne, en su cuerpo de carne, dice que esta reconciliación nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Con el propósito de qué? Para presentaros, dice, mediante la cruz, mediante esa redención, Cristo nos presenta delante del Padre, dice, santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Así es como nos ve Dios. Así es como Dios te ve a vos, ¿no? Si en verdad permanecéis, dice, fundados y firmes en la fe. Si en verdad, ¿no es cierto? Un día vos creíste de una forma genuina y luchás contra el pecado día a día y luchás contra la santidad para vivir en santidad y para agradarle a Él, Dios te ve sin mancha igual. Porque Él te ve a través de la cruz, a través de su amado, a través de su sangre. ¿Sí? Efesios habla de eso también, ¿no? De que fuimos aceptos en Él y que Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Eso tendría que humillarnos. Eso tendría que tirarnos a tierra. Cómo Dios nos ve. Porque una cosa como Él nos ve, pero una cosa es lo que somos. Una cosa es lo que somos. No somos realmente lo que Cristo quiere que seamos. No le damos gloria como Cristo realmente se merece o como Él espera, quizás, que realmente se la demos. Entonces este es un desafío. La verdad que el Señor me confrontó mucho con este pasaje, pero a la vez abrió mi mente, mi corazón y quedé impactado, ¿no? por este pasaje, ¿no es cierto? De cómo Pablo lo presenta a Cristo, ¿sí? Y cómo Pablo nos presentó hoy a Cristo. Ahora, ¿de qué manera vamos a seguir, no? Vamos a seguir diluyendo la verdad. Vamos a seguir creyéndonos que realmente hay otras cosas, hay otras herramientas que pueden ayudar al ser humano. ¿Realmente podemos creer en eso, en estas filosofías, en estos modos de pensar, ¿sí? En estos manos chantas, ¿sí? Que dicen tener poder para sanar y ponen días también, ¿viste? Días de sanación, de milagro, mentirosos, falsos maestros.
ellos van a ser condenados por el Señor. Creamos en que Cristo es suficiente y de que en Él, ¿no es cierto?, en Él está la supremacía, la suficiencia, y de que en Él hay una voluntad, de que en Él hay una voluntad. Así que el Señor nos bendiga en esta mañana, que podamos desafiarnos, ¿sí?, a no naturalizar las cosas, como te decía. No naturalicemos las cosas. Pensemos de que Dios está detrás de la creación, de cada cosa, ¿sí? No pensemos, no creamos en las casualidades, no creamos en que tenía que pasar, como muchas veces, tenía que pasar. No, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Así como lo hizo en el principio, lo hace ahora y lo puede hacer mañana, ¿sí? Oramos. Señor, te honramos en esta mañana, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender. Señor, aclará nuestra mente. A veces estamos tan confundidos. A veces escuchamos, Señor, tantas cosas en este mundo que nos confunden, que nos hacen dudar de tu persona, de tu poder, de tu palabra. Señor, perdonanos realmente. Perdonanos, ayúdanos a afianzar nuestra fe, nuestra confianza, a creer que realmente, Señor, tú eres por sobre todo, Señor. Tú eres suficiente. Gracias, Padre, por este tiempo. Y queremos dejar, Señor, este tiempo en tus manos. Y te lo queremos agradecer en el nombre de Jesús. Amén.